Sean todos bienvenidos a esta octava edición de Justicia y Algo Más. Hoy un tema súper importante y relevante: pensión compensatoria entre personas del mismo sexo. Suena muy interesante, ¿verdad, magistrada Marilyn, que nos acompaña, juez Anubis? Sí, pues es todo un reto. El derecho de familia pues ha evolucionado de manera muy rápida, muy dinámica, y nos encontramos con retos todos los días en el ámbito jurisdiccional. Sí, por supuesto, estos son casos muy sui generis, pero que es muy importante también que la sociedad conozca acerca de ellos, de qué va, de qué se trata la pensión compensatoria. Pero bueno, antes de que entremos en materia, vamos a dar una pequeña pausa porque, por supuesto, nuestro patrocinador, como en cada edición de Justicia y Algo Más, nos envía nuestro rico cafecito de la parroquia y nuestra respectiva canilla. Pues bueno, magistrada, entremos en materia, porque creo que es un tema sumamente interesante esto de la pensión compensatoria. ¿Qué es la pensión compensatoria? Bueno, mira, la pensión compensatoria es una medida extraordinaria que se adopta en el Estado mexicano porque tenemos datos que originariamente las mujeres, cuando se divorcian, quedan en una situación de desigualdad. Es decir, el divorcio es una causa de empobrecimiento de las mujeres. Y entonces el comité de la CEDAW hace una recomendación al Estado mexicano y se crea esta figura para compensar la carga de trabajo no remunerado que realizó mayormente o estadísticamente mayor las mujeres en el matrimonio o en las relaciones de familia. Cuando se disuelve, pues quedan en una desventaja. Sí, por supuesto, porque ¿cuántos casos hay de mujeres que su vida la dedican a criar a los hijos, a atender a la pareja, al esposo, y al final del día viene un divorcio cuando ellas ya tienen 50, 60 años de edad, ya no desarrollaron una carrera profesional, muchas de ellas no estudiaron, y entonces pues se quedan desvalidas. Sí, incluso algunas mujeres no se atreven nunca a salir de la relación, ¿no? Y viven un periodo de violencia constante, psicológica o de alguna otra naturaleza, porque no tienen medios suficientes para sostener su propia esa dependencia económica. Exacto. Esa dependencia económica. Entonces, bueno, finalmente, ¿cuál es el origen de esta pensión compensatoria? Bueno, pues es precisamente uno de los presupuestos básicos es precisamente esa desventaja económica en la que queda alguno de los cónyuges. Digo, históricamente pues se ha relegado a la mujer al hogar y al cuidado de los hijos, ¿no? Sin embargo, bueno, no es exclusivo hacia las mujeres, ¿no? Ah, ok. A eso voy. ¿Es exclusivo de parejas heterosexuales? No, claro que no. No, ni de parejas heterosexuales ni de las mujeres. O sea, la figura nace históricamente por este adeudo, ¿no? Sí. De desequilibrio, de desigualdad. Pero pues, todas las parejas, ¿no? Se reparten tareas, se llegan a acuerdos de crianza, de trabajo en el hogar, ¿no? Y entonces ahí pueden surgir esta obligación en parejas también del mismo sexo. Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que ya, no solamente la pensión compensatoria como tal implica ya una novedad en materia familiar, en derecho familiar, sino también que ya se está están surgiendo demandas por parte de parejas del mismo sexo, y que sin duda el derecho siempre ha sido una ciencia que va evolucionando día con día. Uh-huh. Entonces, bueno, esta es una viva muestra de cómo el derecho se está transformando, se está cambiando, y tenemos que ir asumiendo estos nuevos retos, porque al final del día es un hecho cierto que existen parejas del mismo sexo. Entonces, por supuesto que también tienen derecho a esta pensión compensatoria, pero en este caso, en estos casos en particular, ¿cómo le hacen para acreditar esos roles de cuidado?
porque históricamente, Sí, bien claro. lo han dicho, Sí. generalmente son las mujeres, ¿no? La que Sí. se queda en casa. Pero, por ejemplo, cuando son parejas del mismo sexo, es decir, 2 hombres o 2 mujeres, ¿cómo acreditar quién lleva este rol de cuidado? Pues bueno, básicamente el artículo 252 bis y 252 ter de nuestro Código Civil, pues inicialmente nos define qué debe entenderse por pensión compensatoria o qué es lo que implica que es un deber resarcitorio o asistencial, porque son 2 vertientes. Claro. Después, el artículo 252 bis, bueno, ya nos refiere de alguna forma cuál sería la resarcitoria, cuál asistencial. La resarcitoria pues es porque no tuvo esa oportunidad de desarrollar un empleo por estarse dedicando en mayor medida a las cargas del hogar, quizás incluso si pudo trabajar, pero no en la medida que pudo hacerlo el otro cónyuge, ¿sí? A lo mejor una doble jornada, ¿sí? Okay. Lo que conocemos como una doble jornada, me toca trabajar fuera, realizar una actividad remunerada, pero también me toca trabajar en el hogar, ya sea realizando labores propias del hogar y también crianza de los hijos, ¿no? Claro. Pero el artículo 252 ter nos dice, bueno, ¿qué se debe atender para otorgar una pensión compensatoria? Sí, bueno, claro. uno de ellos es la edad y la condición de salud, porque no es lo mismo una persona que, por ejemplo, tenga 20 a 30 años, que tenga condiciones de salud óptimas. Sí, que esté en plena edad productiva. Sí, Exacto. pero imagínense una persona de la tercera edad, Claro. que tiene a lo mejor alguna enfermedad crónico-degenerativa, Sí, una que requiere un diabetes, tratamiento, cáncer, claro. ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Con el divorcio, pues iba a quedar en una situación de desventaja, porque no tiene esa facilidad de encontrar una actividad laboral por la edad. Eso nos por limitaría. Su condición de salud. Por O la por el condición tipo de de salud. preparación que tenga. También. Además, si nunca realizó algún Estudios. tipo de estudios, ¿no? Hay personas que realmente ni la primaria tienen, ¿no? Entonces, Claro. sería muy difícil colocarse y realizar una actividad, ¿sí? Claro. También eso, ¿qué tipo de estudios tiene? Si es que los tiene, ¿no? Si en algún momento ejerció su carrera, si es que estudió, porque pudiéramos tener una carrera, pero nunca ejercerla, porque terminé la universidad, pero me casé, o empecé a vivir en concubinato y pues el esposo dijo, tú te quedas a criar o a cuidar a los hijos y atender el hogar, yo trabajo y yo soy el proveedor, ¿no? Claro. Incluso decíamos, no forzosamente mujer y hombre, ¿no? Pudiera Claro, ser no, por incluso en supuesto. parejas del mismo sexo, Sí. que puede ser que uno asuma el rol de proveedor y el otro de cuidado del hogar, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, bueno, también esa doble jornada también se puede tomar en cuenta. Quizá en este caso de las parejas del mismo sexo, bueno, ¿quién podría tener mayor preparación? Por supuesto. Podría tener un mejor trabajo, incluso si los dos desarrollan una actividad Sí, laboral. sí, ¿Quién claro. tiene mejores remuneraciones económicas? Claro. Entonces, bueno, debemos partir de una premisa, de las pruebas que se aporten para Así es. justificar que edad, preparación, condición de salud, rol que cada uno desempeñó propiamente, quién asumió la mayor carga de las labores domésticas, del cuidado de los hijos, etcétera. Pero todo esto es un marco probatorio. Sí, claro. Ahora, no siempre pues tenemos los jueces o nos aportan esa información, no esas Claro. pruebas. Sin embargo, las juzgadoras y los juzgadores tenemos la obligación de recabar de oficio todas las pruebas que sean necesarias precisamente para llegarnos de esos elementos, conocer si efectivamente tienen alguna preparación, si desarrollan un trabajo, tienen alguna enfermedad incluso que pudiera impedirles realizar una actividad. Entonces, todo eso tenemos obligación los juzgadores y las juzgadoras, ¿no? Claro. Incluso si las partes no ofrecen pruebas, ¿no? Porque incluso al plantearse la acción de divorcio, puede ni siquiera solicitar una de las partes la pensión compensatoria. Sin embargo, es una obligación que a Juzgador. nosotros, al dictar sentencia, analicemos si existe esa necesidad para alguno de los cónyuges de que se le provea de una pensión compensatoria, ya sea resarcitoria o asistencial, o de ambas. Ok. Bueno, magistrada, ¿y a ti ya te ha tocado algún asunto de esta naturaleza de una pensión compensatoria entre una pareja del mismo sexo? Sí, en la sala tuvimos conocimiento del divorcio de 2 mujeres.
habían contraído matrimonio en Ciudad de México, y una de ellas era madre biológica. Entonces tenían integrada en esa familia las dos mujeres con el pequeño, y bueno, sí asumieron roles, vamos a decir, tradicionales, ¿no? Uh-huh. Porque eran dos mujeres, pero una era la proveedora y la otra era cuidadora, maternaba, hacía las labores del hogar, y sí tenía un trabajo, pero de mucha menor ingreso, ¿no? En un momento determinado. Y entonces ahí fue un poco más fácil el identificar los roles, porque, bueno, quien era madre biológica, pues dice, yo me quedo al cuidado 100% de mi pequeño, y bueno, tenía la posibilidad de acreditar esta circunstancia de desventaja y del tiempo que dedicó para el funcionamiento, ¿no? Del hogar, de todo lo que hay que hacer en la casa, de ese trabajo que no se ve, que no es remunerado, hacer pagos, hacer compras, hacer la comida, lavar, organizar, limpiar, o sea, todo lo que hay que hacer, aunque no se haga con tus propias manos, porque pues también tenemos pensiones compensatorias que se otorgan aun cuando hay un servicio doméstico. Sí. Pero tú te encargas de organizar el menú de la semana, hacer las compras, los pagos, supervisar. Todo eso también ocupa tiempo que no dedicas a una actividad productiva. Exactamente, sí. O sea, al margen de que a lo mejor no seas tú quien se dedica propiamente a lavar la ropa, pero aunque tengas ayuda doméstica, sí implica un estar presente, hacer compras, estar supervisando, estar pendiente. Hacer labores de dirección de alguna forma. Sí, ¿no? De alguna forma, por supuesto. Todo como supervisando. Entonces hay diferentes escalas, ¿no? De completamente dedicarte a las labores del hogar, o de manera indirecta, pero también tu tiempo consumido en relación con estos trabajos. Claro. En el caso que nos tocó, pues sí fue un poco más evidente, y vamos a decir, bueno, aun cuando era un matrimonio entre personas del mismo sexo, en este caso eran las dos mujeres, sí asumieron roles tradicionales. Sí, estaba como muy claro. Estaba muy bien marcado, definido, muy marcado. Sí. Jueza, ¿y tú has tenido algún tema en el juzgado de esta naturaleza? Sí, bueno, recientemente me tocó resolver un asunto. En este caso hablamos de una pareja de dos hombres. Aquí sí fue un poquito más complicado, porque evidentemente viene uno de ellos a demandar una pensión de inicio provisional como cónyuges todavía, y bueno, él dice, yo me dediqué a las labores del hogar. Sin embargo, viene cuando contesta la otra parte y dice, no, realmente él no realizó labores del hogar, él tiene una preparación académica, él se dedica a esta actividad, incluso se encuentra trabajando, yo incluso le pagué una carrera diversa con la que él ya contaba cuando nosotros nos unimos en matrimonio. Una nueva carrera, digamos que tuvo ese apoyo de él, otra carrera diversa con la que ya contaba, ¿no? Entonces, ahí sí fue un poquito más difícil, porque dice, yo me dediqué al hogar, ¿no? Entonces, así es como tú demuestras que de verdad te dedicaste al hogar, porque si tienes otra profesión, trabajas, al final del día, pues tú tienes que probar. Claro. Sí, tú tienes que probar, porque eso es parte de también de que lo que le da el sustento al planteamiento como tal, ¿no? Así es. Para acreditar que tienes realmente ese rol, ¿no? Es que el tema de las parejas del mismo sexo, bueno, es un logro de grupos que tradicionalmente también habían sido marginados o excluidos de la ley, y que afortunadamente, y a nosotros como juzgadores nos toca integrar todo esto para que sus derechos sean una realidad. Por supuesto. Pero también hay obligaciones, ¿no? O sea, cuando yo acudo ante el Estado a configurar un matrimonio, ¿no? Como forma de familia, no importando si son hombre y mujer, mujer, hombre, también hay obligaciones. ¿Para con quién? Para con la pareja y ante el Estado. Entonces, este tipo de asuntos están empezando a llegar también a los tribunales, porque
tenemos nosotros que ser muy conscientes de evitar la discriminación, ¿no? De normas aparentemente neutras, y no podemos presumir, como históricamente se ha hecho, que las mujeres, ¿no?, en parejas heterosexuales son las que se quedan en el hogar. Ahí se les da el beneficio de las estadísticas y de cómo se vive el día con día, de que solamente afirmen, yo me dediqué preponderantemente al hogar, y si no hay prueba en contrario, entonces se toma como un punto de partida para la valoración. Pero entre parejas del mismo sexo, que alguno de los dos manifieste si necesita de otro material probatorio, porque, por ejemplo, en el caso que eran 2 mujeres, sí, ¿cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? Porque al final de cuentas la presunción es para ambas. En ese caso por sería su para rol propiamente de mujeres, exacto, por su condición de mujeres. Sí. Históricamente, bueno, las dos son Claro. mujeres, ¿no? Sí. Y en el caso cuando son 2 hombres, bueno, dices, a ver, permíteme porque no hay ninguna mujer. O sea, sí te ponen una complicación como juzgador de alguna manera, ¿no? Sí. Pero al final del día eso es lo bonito del derecho, que vamos evolucionando, que vamos evolucionando y nos vamos adaptando a las necesidades que la propia sociedad nos va marcando, nos va dando la pauta, ¿no? Y al final del día, lo interesante es que desde el Poder Judicial del Estado de Veracruz, pues velamos por los derechos de toda la sociedad con independencia de su preferencia sexual, o sea, del tipo de relación que tengan, heterosexual, homosexual, de la naturaleza que sea. De género, sí, claro, sí, de hecho, por supuesto. el artículo 1 constitucional pues dice que queda prohibida toda discriminación por razón de género, y el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual pues también nos impone a los juzgadores la obligación, bueno, es una herramienta, pero sí nos da la pauta para decir, bueno, también, ojo, juez o jueza, porque también tienes que analizar el hecho que sean personas del mismo sexo, también puede haber relaciones asimétricas de poder. Por supuesto. También puede haber violencia. Claro, Entonces, no es exclusiva de hombre hacia mujer, no, también puede ser de mujer a mujer o hombre, y hay que velar también por eso. Sí, por el tema, nada más de entrar el tema de la violencia económica, ¿no? El que es proveedor, ¿no? Así es. Exacto, sí, y eso se tiene que valorar caso a caso, ¿no? Pero definitivamente, bueno, nuestra labor es indagar el caso particular y, como bien comenta la jueza, verificar que en esa relación, o sea, no porque sean personas del mismo sexo, están en igualdad de condiciones, ni tampoco van a desarrollar las mismas tareas, sino que cada familia tiene sus propias dinámicas, tiene sus propias necesidades. Hay casos en donde pueden tener derecho a solicitar la pensión compensatoria, pero no siempre se otorga. Efectivamente, una cosa es solicitarla, no se acredita, y otra cosa es lo que tú logres probar al final del día, porque sabido es que, bueno, toda acción debe ir sustentada con probanzas al final del día para poder declararla de alguna manera procedente, ¿no? Algo muy importante que creo que para el público que nos escucha, que nos ve, es que la pensión compensatoria tiene una naturaleza muy diferente de la pensión alimenticia. Claro. ¿No? De la cual ya hemos hablado en otros casos, en otros podcasts. Aquí, pero la pensión compensatoria, como su nombre lo dice, lo que busca es compensar el tiempo, las labores, el esfuerzo que durante los años de relación, ¿no?, dedicaste a que el hogar funcione, a que la casa se mantenga. Y a mí me salta aquí una duda, ¿por cuánto tiempo se otorga esta pensión compensatoria? Pues bueno, ahí va a depender también, por ejemplo, la duración del matrimonio, precisamente lo que comentábamos hace un rato, ¿no? A lo mejor una persona de 30 años todavía tiene posibilidades, de hecho muchas posibilidades de incursionar en una actividad laboral, entonces puede otorgarse una pensión compensatoria de manera temporal para que ella pueda dedicarse a algo, es decir, en lo que consigue un trabajo, en lo que se capacita quizás, ¿no? Para que ella pueda generar sus propios ingresos. Entonces, ¿no? Esto depende de cada caso en particular. Sí, claro. Hay como un parámetro, vamos a decir, a partir del cual podemos partir. Recordemos que la compensatoria es en 2 vertientes. Compensatoria resarcitoria, es decir, resarcir las pérdidas del pasado, y asistencial, que es acompañar solidariamente hacia el futuro, ¿no? Entonces, es la duración de la relación, que puede ser relación matrimonial, puede ser relación de concubinato o relación de concubinato más matrimonio, porque a veces las parejas
ya vivieron juntas Juntas. mucho tiempo y entonces se tiene que cuantificar todo esto. Y ese es, digamos, como el parámetro general, pero pueden también durar diferente la resarcitoria que la asistencial. Dependiendo. Incluso de también cada los montos. Eso la iba yo. cuantificación. ¿Cómo lo cuantifican? ¿Cuál es la base para cuantificarlo? Digo, qué complicado, ¿no? Pues también atendiendo a los ingresos que tenga la otra parte, ¿no? Porque pues no podríamos imponer una carga que tampoco pueda después solventar. Sí, me parece que siempre cuando hablamos de la cuantificación de pensiones, tanto alimenticias como compensatorias, elemento de la proporcionalidad, pues creo que lo que nos preocupa a nosotros es ser realistas, que sean pensiones ejecutables, o sea, que cuando yo reciba mi sentencia pueda yo realmente recibir lo que aquí se dice, es decir, realistas, que sean pagables, que las personas que tienen la necesidad reciban su dinero. Entonces, y por yo eso creo que es también que importante. sean suficientes. Claro. Porque muchas veces yo recuerdo, no me va a dejar mentir, jueza, que se señalaban unas pensiones irrisorias, hablando de pensiones alimenticias, Sí. ¿no? Y dices, bueno, como 200 pesos a la semana o a la quincena o al mes, ¿quién sobrevive con eso, con ese monto? Claro. Entonces yo creo que hay muchos factores que valorar, ¿no? Sí, también, por ejemplo, decíamos, una relación de concubinato o matrimonio que duró 40 años, imagínense, y tenía 20, por lo menos tiene 60 la persona, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, como se comentaba, ya no va a tener la oportunidad de acceder al mundo laboral. Entonces, ya sería una pensión compensatoria vitalicia, ¿no? Claro. Porque también Esa es la excepción. Al ser realistas, Sí. pues también, o sea, le ponemos 40 años, no sabemos si va a llegar a los 100, ¿verdad? Claro, Entonces claro. ya es mejor el término vitalicia, ¿no? Es el Claro, claro. El tiempo que... No, hombre, que pues esté. muchísimas gracias. Me parece que ha sido un tema muy interesante, porque no nada más esto del tema de la pensión compensatoria, pues rige para las parejas del mismo sexo, sino también para hombre y mujer, y creo que toda esta información podemos llevarla para los dos ámbitos y es de sumo interés, no solamente para parejas del mismo sexo. De verdad les agradezco mucho, magistrada, muchas gracias, magistrada Marlene, jueza, Anubis, de verdad, que me hayan acompañado. Invito a todo nuestro auditorio a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en TikTok, y por supuesto estos programas de justicia y algo más están diseñados para acercar el derecho a la ciudadanía de una manera sencilla, asequible, comprensible. De verdad, muchísimas gracias y los esperamos en nuestra siguiente edición. ¿No quieres la canilla? No, voy a comerme un cachito de Pero que la grabe Jorge, ¿no? Ah, sí, que me grabe. A ver, ahí Jorge, que la grabe Jorge, que atragantándose.